A lo largo de la historia, místicos y santos de diversas denominaciones han reportado inquietantes fenómenos, tales como sanaciones y diversos tipos de eventos extraordinarios que se escapan del sentido común. Hoy quiero hablarte de la vida de uno de los místicos más sobresalientes de todos los tiempos. Prepárate y quédate hasta el final del video. Francesco Forgioni, quien sería conocido en la posteridad como el Padre Pío, nació en la localidad de Pietrelcina, en la Campania italiana, en 1887. Desde niño sintió una profunda vocación religiosa y a los 16 años fue aceptado como novicio en el convento de los frailes capuchinos en Morcone. En agosto de 1916 fue ordenado como sacerdote en la Catedral de Benevento y posteriormente fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo en la provincia de Foggia, donde vivió hasta su muerte en 1968. Desde niño, Francesco comenzó a reportar extraños sucesos. Su madre decía que aseguraba hablar con su ángel guardián y el de otras personas. Para él era totalmente natural y pensaba que todos podían hacerlo. El 20 de septiembre de 1918, mientras acababa de terminar el rezo de la liturgia de las horas, el padre Arcángel, uno de los religiosos que lo acompañaba en ese momento, se percató que las manos del Padre Pío estaban sangrando. Con aire preocupado le preguntó: ¿se ha herido? Con el rostro desencajado y el paso vacilante, el Padre Pío se presentó a su superior, quien al verlo quedó petrificado. Además de las manos y los pies, también el costado de su cuerpo sangraba profusamente. Lo increíble era que la sangre no coagulaba y además emanaba un agradable perfume a flores. Debido a esto, fue aislado completamente durante 10 años, de 1923 a 1933, por temor a disturbios y falsos argumentos que se levantaron a su persona. Durante todo ese tiempo, el santo se dedicó a estudiar las escrituras, a orar, meditar, a tener una vida contemplativa y de devoción a Dios. El Papa Juan XXIII, por el contrario, después de atender algunas denuncias que aseguraban que el Padre Pío falsificaba sus milagros, provocaba sus estigmas con ácido nítrico y usaba agua de colonia para crear el olor de santidad que lo hacía famoso, le prohibió decir la misa en público, publicar sus populares oraciones, recibir visitas y hablar con mujeres en privado. El Papa VI, que reemplazó a Juan XXIII tras su muerte en 1963, negó las acusaciones de su antecesor y reivindicó la figura del Padre Pío. El Papa Juan Pablo II finalmente lo consagraría como santo en el 2000. Uno de los tantos milagros del Padre Pío era la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares distintos a la vez. El cardenal Merry del Val contó al Papa Pío XII que una vez había visto al Padre Pío, que se encontraba enclaustrado, como siempre, en su capilla de San Giovanni Rotondo, rezando a San Pedro frente a la tumba de San Pío X, el día de la canonización de Santa Teresita. El Papa entonces le preguntó al beato Don Orione qué pensaba del asunto, a lo que éste respondió: yo también lo vi, estaba arrodillado rezando a San Pío X, me miró sonriente y luego desapareció. En otra oportunidad, Monseñor Damiani, un obispo uruguayo, fue a San Giovanni Rotondo a confesarse con el Padre Pío. Luego de hacerlo, se quedó unos días en el convento. Una noche se sintió enfermo y llamaron al Padre Pío para que le diera los últimos sacramentos. Este tardó mucho en llegar
y cuando lo hizo, le dijo: «Ya sabía yo que no te morirías. Volverás a tu diócesis y trabajarás algunos años más para la gloria de Dios y bien de las almas». «Bueno», contestó Monseñor Damiani, «me iré, pero si usted me promete que irá a asistirme a la hora de mi muerte». El Padre Pío le contestó: «Te lo prometo». Monseñor Damiani volvió al Uruguay y trabajó durante 4 años en su diócesis. En el año de 1941, cuando Monseñor Alfredo Viola festejó sus bodas de plata sacerdotales, hacia la medianoche, el arzobispo de Montevideo, Antonio María Barbieri, se despertó al oír que alguien golpeaba su puerta. Cuando abrió, apareció un fraile capuchino que nunca había visto y que le dijo: «Vaya inmediatamente a ver a Monseñor Damiani. Se está muriendo». Monseñor Barbieri fue corriendo a la alcoba de Monseñor Damiani, justo a tiempo para que éste recibiera la extrema unción y escribiera en un papel las siguientes palabras: «Padre Pío». Aunque no pudo terminar la frase, esa noche, por cierto, fueron muchos los testigos que vieron a un desconocido padre capuchino caminando por los corredores. En 1949, Monseñor Barbieri fue por primera vez a San Giovanni Rotondo y con estupefacción, cuando vio al Padre Pío, reconoció en el religioso al capuchino que había visto aquella noche a más de 10 kilómetros de distancia. El Padre Pío, por supuesto, no había salido en ningún momento de su convento. Hoy día, en Uruguay, hay una gruta que recuerda esta bilocación, la misma donde el Padre Pío supuestamente ha hecho varios milagros. También es famoso el caso de un comandante general de las Fuerzas Aéreas Americanas que en plena Segunda Guerra Mundial, mientras éstas se encontraban acuarteladas en la ciudad italiana de Bari, en el sur de Italia, ordenó a un escuadrón de bombarderos que arrasaran un depósito de material de guerra alemán supuestamente localizado cerca de San Giovanni Rotondo. Sin embargo, cuando los aviones se encontraban cerca del blanco, sus hombres y él aseguraron que vieron en el cielo a un monje con las manos alzadas. Las bombas que habían dejado caer cayeron finalmente en los bosques, mientras los aviones invertían por sí solos su curso. Después de la fallida misión, todos se preguntaban quién era ese monje a quien los aviones habían obedecido. Posteriormente, alguien le contó a ese general que en San Giovanni Rotondo había un monje que hacía milagros. Una vez terminada la guerra, el general fue al convento de los capuchinos acompañado de varios pilotos. Una vez que entró en la sacristía, el general se encontró delante de varios monjes. Entre ellos, reconoció de inmediato al monje que había detenido sus aviones. Era el Padre Pío, quien al verlo caminó hacia él y le dijo: «Usted es quien quiso matarnos a todos nosotros». Aturdido y conmocionado por la mirada y por las palabras del padre, el general se arrodilló delante de él. Como de costumbre, el Padre Pío le había hablado en dialecto italiano, pero el militar aseguró posteriormente que el monje le había hablado en inglés. Después de este episodio, el general y sus compañeros, todos protestantes, se convirtieron al catolicismo. El padre Ascanio, uno de los hermanos del Padre Pío, en su parroquia de San Giovanni Rotondo, relató una vez que nosotros estábamos esperando al Padre Pío que tenía que venir a confesar a los penitentes. La sacristía estaba llena de gente y todos estábamos pendientes de la puerta para ver cuando entrara. La puerta estaba cerrada y de repente vi al Padre Pío que caminó sobre las cabezas de las personas, dirigiéndose luego hacia el confesionario. Posteriormente desapareció y después de algunos minutos comenzó a confesar. Yo no dije nada porque pensé que estaba soñando, pero cuando me lo encontré le pregunté: «Padre Pío, ¿cómo usted ha logrado caminar sobre las cabezas de las personas?». Su respuesta fue bastante cómica: «Puedo asegurarte, hijo mío,
que es igual que caminar en el suelo. Los campesinos de San Giovanni Rotondo recuerdan también que una vez, mientras esperaban con impaciencia que florecieran los árboles de almendras en primavera para obtener una buena cosecha, llegó una plaga de voraces orugas que devoraron las hojas y las flores de este fruto. Después de varios días de intentar detener esa invasión, los campesinos, preocupados por la ruina económica que se les avecinaba, le pidieron al Padre Pío que los ayudara. El sacerdote, que tenía una hermosa vista de los árboles frutales a través de su ventana en el convento, se puso las sagradas vestiduras y comenzó a orar. Cuando terminó, tomó el agua bendita e hizo la señal de la cruz en el aire, en dirección a los árboles. Al día siguiente, no solo las orugas habían desaparecido, sino que los árboles de almendras tenían nuevamente los retoños de sus frutos, lo que fue la antesala de una cosecha abundante. En otra oportunidad, en una tarde de verano, mientras el Padre Pío disfrutaba de una jornada de conversación con varios religiosos en el jardín de su convento, donde abundaban todo tipo de árboles, muchísimos pájaros comenzaron a cantar y a hacer un gran ruido a la sombra de los árboles. El Padre Pío, incómodo por la sinfonía de sonidos de las aves que le impedía escuchar lo que decían sus hermanos de congregación, mirando a los pájaros les dijo: ¡Silencio! En ese mismo instante, los pájaros, los grillos y las cigarras quedaron en el más absoluto silencio. Las personas que estaban en el jardín quedaron estupefactas, porque el Padre Pío les había hablado a los pájaros, tal como lo hacía San Francisco. Además de estos increíbles testimonios, se cuentan una infinidad de anécdotas que grafican no solo la capacidad de hacer milagros del Padre Pío, sino también su sagacidad y buen humor. Un humilde devoto, trabajador de Roma, oyendo de los milagros del Padre Pío, deseaba ir a su convento para conocerlo, pero había un ligero inconveniente. Una banda de ladrones estaba merodeando su barrio, lo que le impedía dejar su casa sola. Así las cosas, el hombre hizo el siguiente pacto mental con el sacerdote: Padre, yo iré a visitarte si tú me cuidas la casa. Una vez que el hombre llegó a San Giovanni Rotondo, logró conocer al Padre Pío y confesarse con él. Al día siguiente, cuando fue de nuevo a saludarlo, el Padre Pío, en tono de broma, le reprendió: ¿Aún estás aquí? Y yo que estoy sudando tinta para sostener la puerta. El hombre se puso en marcha de inmediato, sin haber comprendido qué había querido decirle el religioso. Cuando llegó a su casa comprendió todo. Habían forzado la cerradura de su casa, pero los ladrones no habían logrado abrir la puerta. Los milagros del Padre Pío son muchos. No cabe duda que estamos ante un gran místico y santo al cual muchos recordarán con amor y asombro.